pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también, estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Yo sé que la carta es bastante difícil de poderla entender si no trabajamos con el contexto histórico. Y de hecho yo he escuchado a mucha gente decir cosas que la carta no dice por ningún lugar. Pero si ya hemos trabajado un poquito con el contexto histórico de la carta, una carta que está dirigida a dos comunidades de cristianos simultáneamente, a una comunidad judía y a una comunidad gentil, y una carta que adviene y se produce como resultado de un problema de injusticia que se está cometiendo contra los creyentes judíos. Yo creo que podemos tener una comprensión bastante clara del capítulo 11 de Romanos. Así es que, luego de lo que ya hemos dicho, aquí hay una pregunta que Pablo hace en el capítulo 11, que es una pregunta retórica. ¿Habrá Dios despreciado a Israel? O sea, luego de todo lo que descubrimos, de que Israel actuó contra Jesús, que Israel le entregó, le crucificó, se burló de él y le despreció, ahora Pablo hace la siguiente pregunta: ¿habrá Dios despreciado a su pueblo? Y ante esa pregunta retórica, él mismo responde diciendo: de ninguna manera. O sea, Dios no ha despreciado a Israel. Ahora, para él plantear el que Dios no ha despreciado a Israel, lo primero que hace es entonces citar una experiencia que Elías tuvo con Dios. En Primera de Reyes, en el capítulo 19 y en el verso 10 al verso 18, aparece la historia de esa experiencia. Y es cuando Elías está en el desierto y está diciéndole a Dios: yo soy el único profeta que queda sobre la faz de la tierra, porque los judíos han abandonado la fe. Y la respuesta de Dios es: Elías, tú no eres el único, porque yo me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Y desde luego, ese planteamiento de esa experiencia que tuvo Elías en su diálogo con Dios en el desierto, la utiliza Pablo para decirle a los creyentes judíos y a los gentiles de Roma: Dios no ha despreciado a Israel, porque llana y sencillamente Dios siempre se reserva para sí de entre los pueblos un remanente fiel. Y ese concepto de remanente fiel es un concepto que se deriva precisamente de este planteamiento que Dios le hace a través de San Pablo a los creyentes en Roma. El propósito es hacerle saber a los creyentes gentiles que todavía Dios tiene cosas que hacer con el pueblo judío, que todavía Dios tiene un programa de salvación en favor del pueblo de Israel, y que llana y sencillamente
el hecho de que Israel haya crucificado a Jesús y el hecho de que haya despreciado al Mesías no le priva de la posibilidad de que la gracia de Dios le alcance por una sencilla razón, porque Dios es cumplidor de promesas y Dios le hizo promesa a los patriarcas, y esas promesas que Dios le hizo a los patriarcas en algún momento la va a cumplir en favor de Israel. Así es que el concepto remanente fiel que Pablo utiliza aquí, lo utiliza precisamente porque esta no es la primera vez que Israel se ha desbocado, que Israel ha perdido de perspectiva el propósito de Dios en su vida. Pero como Dios le hizo una promesa a Abraham, esa promesa Dios la va a cumplir. Ahora, fíjese que cuando uno trabaja con el planteamiento del remanente fiel y de las veces que Dios le hizo saber a los profetas de la antigüedad de que había un remanente fiel, uno encuentra las referencias en Amós, las encuentra en Miqueas, las encuentra en Sofonías, las encuentra en Jeremías, las encuentra en Ezequiel, las encuentra en Isaías, donde en todas las ocasiones en que Israel como nación se prostituyó, todavía Dios seguía diciendo a través de los profetas: siempre hay un pequeño grupo dentro de Israel que hace mi voluntad. Ahora, esto tiene unas implicaciones que muchas veces se pierde de perspectiva. Fíjese que si vamos al contexto histórico, ¿cuál es el problema que hay en la iglesia de Roma? El problema que hay en la iglesia de Roma es el desprecio que se le está haciendo a los cristianos judíos en Roma. ¿Y por qué se les hace ese desprecio? ¿Porque son cristianos? No, se les hace porque son judíos. No es porque son cristianos, porque precisamente quienes los desprecian son cristianos. Ahora, el desprecio que le hacen a estos cristianos es por su ascendencia, porque son judíos. ¿Y qué es lo que dice el pueblo cristiano ya en el segundo siglo de los judíos? Están bajo maldición, están despreciados por Dios, no tienen oportunidad de salvación. ¿Y qué es lo que le está contestando Pablo? Pablo le está diciendo: señores, ustedes los gentiles están equivocados con ese concepto, porque llana y sencillamente Dios tiene un plan de gracia y de salvación para con los judíos. ¿Y cuál es la mejor evidencia que hay? Pues la mejor evidencia que hay son los cristianos judíos. Esa es la mejor evidencia. La mejor evidencia es que Dios se ha reservado dentro de la nación de Israel, como se reservó con Elías, con Elías, sí, 7,000 rodillas, pues Dios se ha reservado también en Roma un montón de cristianos judíos que sirven al Señor y que no están sujetos a la tradición y a la ley judía. Por lo tanto, cuando interpretamos este texto, hay que interpretarlo dentro del contexto histórico en el cual es escrito, porque muchas veces se interpreta el concepto como un concepto de masa, de que Dios va a salvar a Israel por el simple hecho de que es un judío. Y la enseñanza bíblica no apunta hacia eso. Si un judío se va a salvar hoy, se tiene que salvar no porque es judío, se tiene que salvar porque acepta a Jesucristo. Si no acepta a Jesucristo, no se salva, porque nadie se salva por ser judío. Ahora, lo que es importante es que estos cristianos gentiles